Posteriormente al tema de la psicosis, vamos a trabajar lo que es la agitación y la agresividad. Un momentito. A ver, esta no quiero pasar la presentación. A ver. Ahí está. Bueno, dentro de los temas de urgencias en psiquiatría, los temas de urgencias en psiquiatría, pues sería dar una clase de urgencias psiquiátricas. Hay un libro incluso de urgencias psiquiátricas. Es un tema muy, muy amplio. Sería pues imposible abordarlo en este breviario, en estos temas, que es un acercamiento a lo que es la psiquiatría, un conocimiento general de lo que es la psiquiatría, pero uno de los temas más importantes que yo creo que se van a enfrentar es el tratamiento en urgencias cuando llega un paciente agitado o un paciente agresivo. Nosotros tenemos la idea todavía dentro de estos mitos de la psiquiatría de que el paciente psiquiátrico es sinónimo de agresividad. Tenemos una idea de que el paciente psiquiátrico va a ser agresivo, violento, nos va a golpear. Cuando llega un paciente a urgencias de un hospital general, enseguida dicen, es psiquiátrico, es de psiquiatría, y encienden las alarmas rojas y todo el mundo tiene incluso miedo de atender a este tipo de pacientes. Sí causa un impacto la primera vez que vemos un paciente de psiquiatría. Incluso cuando empezamos a ver este tipo de pacientes, pues hay cierta expectativa. Entonces se puede considerar, hay un debate si realmente el paciente psiquiátrico es violento. El paciente psiquiátrico no es sinónimo de violencia, no todos son violentos. Yo pienso que la violencia y la agresividad se puede presentar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier persona. Basta ver toda la violencia que vemos en la calle, ¿no? Cuando hay un incidente en la calle, un incidente de tráfico, o sea, toda la violencia que vivimos ahorita con balaceras, homicidios, secuestros, asaltos, es tanta la violencia que fácilmente dos personas se pueden hacer de palabras y empezar a pelear en la calle, ¿no? Eso se puede ver. Hay violencia en todos los niveles, en todos lados. Entonces, es un mito que el paciente psiquiátrico sea violento. La capacidad, el potencial de violencia puede presentarse en muchas circunstancias. Sin embargo, pues hay patologías, como vamos a ver, en donde la violencia sí y la agresividad sí puede presentarse. Entonces cuando el paciente tiene un cuadro psicótico, cuando está psicótico, pues ya no es consciente de sus propios actos y pues le gana la impulsividad, ya no piensa las cosas, la impulsividad es actuar sin pensar, entonces puede presentar este tipo de conductas. Vamos a definir primero qué es la agitación y la agresividad. Son síndromes transnosológicos, es un síndrome, no es un diagnóstico, es un síndrome. Un síndrome se puede presentar en cualquier enfermedad. Este grupo de comportamiento es una serie de alteraciones psiquiátricas de diferente naturaleza. ¿Qué signos tenemos de la agitación? Aquí vamos a observar al paciente inquieto. Nosotros lo podemos detectar desde la sala de urgencias, en donde el paciente, cuando está en la sala de espera, en el hospital, ya lo empezamos a ver inquieto, intranquilo, se levanta, se sienta, se mueve de su lugar. Entonces podemos ver que este paciente puede generar algún problema, algún conflicto. Está hiperactivo, nervioso, con temblor de manos, habla entrecortada, hablando en voz alta, ya se empieza a enojar. Otro de los síntomas son que no ha dormido, alteraciones del sueño. El curso es fluctuante. Puede haber días en donde el paciente esté muy tranquilo y días donde esté más agresivo, más irritable, o de repente, pues sí, en un brote psicótico, pues sí presentar un cuadro de agitación. Vamos a subclasificar los tipos de agitación. Estos los vamos a dividir en agresividad física.
en donde el paciente ya empieza a forcejear, a luchar. Cuando lo quieren llevar al hospital, pues se va a defender, va a ser difícil contenerlo. En casa, cuando ya está psicótico o violento, va a empezar a destruir, a aventar cosas, romper vidrios, patear, forcejear, ya intenta golpear o ya incluso hasta golpea a los familiares, los que lo tratan de contener. Entonces aquí el paciente ya pues, decimos que está pues con violencia, ya tiene agresividad física. Antes de la agresividad física, antes de llegar a la agresividad física, en la mayoría de los casos puede haber agresividad verbal. Aquí todavía el paciente puede no llegar a la física, primero empieza a hablar rápido o a hablar en voz alta, a gritar, después ya empieza a insultar, a maldecir, a amenazar, y posteriormente ya puede pasar, si el paciente esto sigue avanzando, ya de ahí pasa a la violencia física, ya empieza a forcejear o a golpear, o puede haber una combinación de ambas. Aquí es importante diferenciar estos dos tipos de agresividad. Ahorita, luego vamos a ver por qué. Tenemos también subtipos de agitación. Aquí tenemos un componente no agresivo, como estar deambulando. A lo mejor el paciente no está agresivo, pero anda como suspicaz, anda como caminando por todos lados. Aquí tenemos un componente verbal no agresivo, en donde el paciente tiene preguntas frecuentes, una charla continua. Por ejemplo, este paciente que a veces lo tenemos en el consultorio y nos está toque y toque y toque la puerta y preguntando, ya voy a pasar, ya voy a pasar, ya me toca, ya sigo. Entonces ya empezamos a ver un tipo de acoso, un tipo de agitación, ya el paciente ya se desesperó, ya se cansó. Entonces, esto puede suceder. Según Moyer, hay una definición de conducta agresiva en donde hay un comportamiento abierto que conlleva el intento de infligir un estímulo nocivo, de comportarse de manera destructiva respecto a otro organismo. Vamos a tener tipos de comportamiento agresivo. Aquí tenemos la violencia impulsiva, donde es la respuesta al más mínimo estímulo. Al paciente, a la mínima provocación, ya responde de forma agresiva, física o verbalmente. Y pues es característico de muchos pacientes con enfermedad mental. La violencia premeditada. Esta es de naturaleza predatoria, se planea y ejecuta de la manera más deliberada. En la violencia impulsiva, de repente el paciente se enojó y ya empezó a gritar o ya soltó una patada o un golpe. En cambio, en la premeditada, el paciente está pensando en qué momento hace algo, ¿no? Ya lo planea. Las funciones alteradas por la enfermedad mental, como vimos en la plática de psicosis, pues vamos a encontrar que puede ser que el paciente esté alucinado, puede tener fallas en la percepción. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, si observa si nota que está viendo, por ejemplo, una alucinación auditiva que le dice, pega, haz daño, golpéalo, y le está repitiendo eso, pues va a golpear. O si ve una alucinación, puede ver una araña, puede ver un demonio, y a veces empiezan a repartir golpes y creyendo que es una alucinación. Entonces, aquí esto es típico del paciente psicótico o alucinado. Como vimos, en el paciente psicótico ya perdió la capacidad de juicio. Ahí ya es imposible hablar con él y decirle, oye, no pegues, tranquilízate. O sea, ya las palabras ya no funcionan, ya el paciente ya perdió el juicio, la razón, ya es imposible razonar con él. Entonces, esto es importante porque cuando el paciente todavía no pierde esta capacidad de juicio, cuando todavía hay una violencia verbal y todavía se puede hablar con él y tratarlo de contener, pues se puede mejorar esto, pero cuando ya está repartiendo golpes, a veces ya no se puede hablar con él. Puede estar provocado por un estado de ánimo alterado, en un paciente deprimido, en un paciente bipolar, sobre todo cuando lo contradicen, lo hacen enojar, cuando se frustra. Entonces, esto también puede generar violencia. Puede haber desinhibición o inhibición en la cognición. Aquí también hay una alteración en el pensamiento, como vamos a ver, por ejemplo, en un paciente con un retraso mental, cuando
se enoja, pues se empieza a golpear o empieza a golpear a los demás o se empieza a golpear, dar manotadas él mismo en la cabeza. Entonces también una alteración de pensamiento, de inteligencia, pues puede hacer que utilicemos mecanismos defensivos más simples, más elementales. Vamos a ver en qué diagnósticos podemos encontrar la violencia. Pues en primer lugar en todos los tipos de psicosis, en un brote psicótico, en una esquizofrenia, en un trastorno maníaco. Cuando hay psicosis, la violencia puede ser no planificada, resultado de una agitación, y pues vamos a encontrar un paciente con una desestructura de su juicio, ya en un paciente fuera de la realidad. Podemos encontrar a la violencia también en manía. Un paciente bipolar ya en un cuadro de manía, con un cuadro psicótico, pues también puede haber estos síntomas, aunque en la manía el paciente a veces puede estar no psicótico, pero si tiene una desinhibición, está hablando en voz alta, tiene una idea megalómana, en cuanto lo contradigan de sus ideas, pues va a decir, no es cierto, tú no tienes la razón, yo tengo la razón, y se puede empezar a poner violento, aunque no siempre esté psicótico. A veces puede ser un estímulo por un estado hiperactivo, alterado de emocional. Es común los forcejeos en pacientes con alteración psicomotora y con ideas planificadas. Puede haber irritabilidad, puede reaccionar de manera exagerada, como les comentaba, y puede haber incluso hasta hipersexualidad. En los pacientes con demencia, ya sea un Alzheimer, una demencia vascular, una demencia senil, se menciona que hasta el 50% de los pacientes pueden ser irritables o incluso llegar a la violencia. A veces en los pacientes con demencia pueden tener brotes como micropsicóticos en donde pueden tener ideas tipo paranoides o tipo ideas de daño, en donde, por ejemplo, si el paciente olvidó dónde dejó su dinero, su cartera, la señora, el monedero, y no lo encuentra porque olvidó dónde lo dejó, pues puede decir, me lo robaron, alguien se metió a la casa y me robó, o quieren entrar a la casa, vi a alguien en la azotea, se quieren meter, entonces puede tener ideas de ese tipo. Un paciente con demencia pues puede tener un brote psicótico y pues esto caracterizado por una alteración cognitiva. Va a tener reacciones impulsivas, reactivas ante estos estímulos. Y pues los cuidadores o los familiares van a encontrar más agresividad cuando al paciente lo tratan de bañar o cambiar. Por ejemplo, quieren meter al baño y el paciente con demencia ya no sabe que se va a bañar y les dice, no, ¿por qué me estás desvistiendo? ¿Qué me quieres hacer? Auxilio, me están violando, me quieren secuestrar, o el paciente no entiende que lo van a meter a bañar. Entonces, esto es sobre todo al momento del baño, de la comida, pues puede haber confrontación del paciente. Ajá. Entonces, en los síndromes orgánicos, recuerden en el trastorno esquizofreniforme orgánico, en el síndrome del lóbulo frontal, síndrome del lóbulo parietal, en muchos tipos de epilepsia, pues cuando hay un daño de un síndrome frontal, por ejemplo, un daño orgánico, hablamos de esta personalidad orgánica, en donde un daño orgánico cerebral, pues genera al paciente que se haga poco tolerante e impulsivo, porque estos lóbulos controlan los impulsos, el control de impulsos. Entonces son pacientes muy explosivos, muy impulsivos y a veces fácilmente se irritan. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, una conducta agresiva que aparece después de una crisis epiléptica, puede ser, o cuando el paciente está en un estado confusional. Los pacientes también, seguimos hablando de un daño orgánico, los pacientes que tienen secuelas por un traumatismo craneal severo, pues puede haber, como les mencionaba, una lesión del lóbulo frontal, puede ser irritable, a veces violento, pacientes desinhibidos y pierden la capacidad de mostrar contención. ¿Cuál es la fisiopatología de la violencia? Los pacientes agresivos pueden agitarse, al igual que la agitación grave puede llevar a conductas agresivas. Eso es importante. En la violencia, en la agresividad, va a haber un aumento de la dopamina. Ajá. Esta dopamina aumenta también en los cuadros psicóticos. Entonces, aquí tenemos un aumento de la dopamina. Estas a veces pueden ser preguntas de algún examen en donde dice un paciente con agresividad hay aumento o disminución de la dopamina.
pueden ser preguntillas por ahí. Puede haber un aumento de la norepinefrina, va a haber un descenso del GABA, ácido aminobutírico, y va a haber un descenso de la serotonina. Esa es la fisiopatología de la agresividad. Son los cambios en neurotransmisores que hay durante la violencia, durante el episodio agresivo. Valoración de riesgo de conducta violenta. Los factores de riesgo relacionados con el paciente. Aquí tenemos diferentes tipos de violencia en mujeres y en hombres. En mujeres es más frecuente empujar, bofetadas, agarrones. Por ejemplo, es frecuente que se agarren del cabello, ¿no? Arrojar objetos. En los hombres es más frecuente patadas, mordiscos o ya golpes directos. Estos principalmente, aunque puede haber otros más, es como un ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, doctor. No, doctor. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, cuando un paciente ya está psicótico, cuando ya está agresivo, cuando ya no se puede contener, pues los familiares someten al paciente y pues tiene que ir a urgencias al hospital. Un paciente psicótico con violencia, agresivo, ya que no se puede contener en casa, pues es un criterio de internamiento. El paciente se debe de internar, de hospitalizar en urgencias o en el hospital de psiquiatría. Entonces, cuando un paciente recién ingresa al hospital, los episodios de agitación o violencia generalmente van a tener lugar durante los primeros días después del ingreso y se ven en un contexto de una psicosis aguda. Cuando un paciente está muy agresivo, por ejemplo, en el Bernardino, llega a urgencias y hay un área de observación en donde el paciente tiene que estar en una cama, sujeto a la cama, de cintura, brazos, y se le tienen que empezar a aplicar medicamentos antipsicóticos hasta que disminuya la agresividad. Ya una vez que disminuye la agresividad del paciente, se sube a piso con los demás pacientes y ya se sube al piso, al pabellón. Mientras no podemos subirlo al pabellón porque si está violento, pues genera un caos ahí en el pabellón. Entonces hay un área de observación en donde el paciente puede estar desde 24 hasta 48 o 72 horas y en el momento que remite un poco la violencia o más bien remite y disminuyen un poco las alucinaciones, pues ya se ingresa a piso. Pero pues hay un área de observación en urgencias. Y pues la agresividad se presenta más en los primeros días. Cuando un paciente ingresa al piso, pues cuando un paciente de nuevo ingreso se coloca pues cerca del área de enfermería, donde está el pabellón de enfermería, para que esté un poquito más vigilado. Cuando aquí entramos a las técnicas de contención. ¿Qué hacer ante un paciente violento? Si el paciente no ha perdido el control, si el paciente todavía se puede hablar con él y pensamos que puede entrar en razón, cuando no está ya repartiendo golpes a todos lados, entonces utilizamos la contención verbal, las técnicas verbales, así se llama, dar contención. Esto solamente se puede llevar a cabo cuando el paciente no ha perdido el control, de manera calmada pero firme, hay que dar indicaciones al paciente y tenemos que encaminar a explorar la causa de la pérdida del control. Por ejemplo, tenemos que preguntar al paciente qué lo enojó, por qué está molesto, qué es lo que sucedió, en qué lo podemos ayudar. Ajá. Por ejemplo, en internamiento, en el hospital de psiquiatría, un ejemplo puede ser un paciente que está enojado y le preguntamos, oye, ¿por qué estás enojado? No, es que la enfermera no me quiso dar mi cigarro o no vino hoy mi familiar a visitarme. Entonces, pues ya le autorizamos que le den un cigarro extra o le autorizamos que utilice el teléfono para que hable a su casa y ver por qué no vinieron a visitarlo. Y muchas veces el paciente se tranquiliza, puede estar molesto, a veces no nada más, todavía no llega a esa violencia de golpes, pero puede estar molesto, irritable, y si detectamos la causa que lo enojó y podemos ayudarlo a satisfacer esa demanda, pues entonces se puede tranquilizar. Muchas veces después de darle el cigarro, autorizarle a hablar por teléfono con su familiar, pues por lo regular muchas veces quedan tranquilos. Entonces, pues hay también
este efecto de, pues, de hablar con el médico. A veces hablar con el médico, cuando un paciente en el pabellón de psiquiatría está enojado, pues la enfermera habla con el médico, llega el médico tratante, si el médico nos hace caso, nos tiene confianza, pues como que podemos abordar al paciente y escucharlo. Y esto funciona en algunos casos. Si el paciente se siente confuso a su entorno, orientarlo, indicarle dónde se encuentra. Recuerden que ayer platicábamos que cuando hay un brote psicótico, el paciente no se acuerda. Entonces, de repente, cuando ya pasa la psicosis y el paciente se encuentra en un hospital, dice, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y entonces hay que hablar con él, decirle, mira, te pusiste mal, te trajeron tus familiares, tuviste un brote, y hablar con él, porque puede estar desorientado. Siempre hay que explicar los procedimientos al paciente. Siempre hay que explicarle, estás en un hospital, te voy a inyectar, te voy a dar una pastilla, siempre explicar. Eh, Aquí hay una estrategia que se llama la habitación tranquila o el tiempo muerto. Ya en los hospitales ya no hay un aislado como tal, ya no existen estos cuartos así acolchonados o ya no hay así de encerrar al paciente, pero puede haber un tiempo muerto en donde si el paciente se encuentra cooperador y no ha perdido el control, se puede poner en un área donde esté pues él solito, ¿no? En un área donde nada más esté el paciente, por ejemplo, en un pabellón, en un cuartito, bueno, en la sala de espera, en algunos hospitales hay un área del patio en donde puede estar el paciente él solito, ahí caminando, deambulando, sin estar encerrado, o por ejemplo en el piso, en un pabellón donde esté él solito, donde los demás pacientes a lo mejor están en el piso, en el jardín, y puede estar solo. Puedes tener acceso directo, o sea, no precisamente estar encerrado, pero en vigilancia estrecha con un vigilante o con un enfermero. Y puede tener un periodo de tiempo sin estímulos externos, o sea, que esté solo, en un lugar como aislado, así en un rinconcito. A veces al paciente le autorizamos un cigarro, a ver, toma un cigarro, vete 15 minutos, 20 minutos a esta área donde vas a estar tú solito, tranquilo, nadie te va a molestar, y a veces se tranquiliza el paciente. El lugar pues no tiene que tener muebles o objetos que nos pueda aventar o con los que el paciente se pueda lastimar. Entonces ese es el tiempo muerto. A lo mejor a mí se me figura como cuando castigan a un niño y lo ponen de espaldas contra la pared, ¿no? Y de, a ver, te quedas 15 minutos, 10 minutos ahí castigado, como los castigos de antaño. Pero bueno, ese es un tipo de aislamiento. Cuando ya no tiene, cuando ya el paciente está violento, ya no se puede hablar con él, cuando ya está dando golpes por todos lados, ya no es posible la contención física, hay que entrar a la contención, ya no es posible la contención verbal, perdón, hay que entrar a la contención física y al aislamiento. Entonces, aquí es cuando sujetamos al paciente. Cuando esta es una indicación médica, cuando, por ejemplo, en un hospital de psiquiatría, si un paciente ya está agresivo, eh, eh, enfermería avisa al médico de guardia, puede haber una clave, como decir clave roja o algo, entonces el médico tiene que ir al pabellón. En las notas de enfermería, en las notas donde están las indicaciones en el expediente, hay que indicar la hora, la fecha y se indica sujeción del paciente por 20 minutos, por 15 minutos. Tiene que estar indicado y firmado por el médico, es como una indicación, es una indicación médica. Entonces, cuando ya damos la orden de contener a un paciente, de sujetarlo, como dicen, pues esa es la contención física. Puede ser un procedimiento incómodo para el paciente o para el mismo personal y de riesgo si no se realiza adecuadamente. Aquí hay una comisión de acreditación en donde hay varios manuales en donde dicen cómo realizar este procedimiento. La contención, ¿cómo se aplica? Como definición, es la aplicación directa de la fuerza física sobre el paciente, con o sin permiso para restringir libertad de movimientos. Se llega con el paciente y se le dice, te vamos a sujetar, ¿no? Y pues ya llegan los vigilantes, llegan 4 o 5 personas y entre todos sujetan al paciente y lo conducen del patio o del lugar donde esté, pues a la cama de observación en donde va a estar. La fuerza puede ser aplicada por el individuo, por dispositivos mecánicos o una combinación de ambos. Ahorita vamos a hablar cómo se lleva este procedimiento. Vamos a ver otra definición de lo que es el aislamiento.
Eh, como les comento, ya no hay así un cuarto en donde el paciente esté encerrado como tal, pero en observación, en urgencias o en los mismos pisos de psiquiatría, pues hay un área en donde hay una cama reservada para un paciente que pueda estar en observación por si sucede esta situación. La definición de aislamiento es un confinamiento involuntario de una persona a solas en una habitación cerrada. Bueno, aquí sí describen una habitación cerrada. Se justifica para proteger al paciente contra él mismo o contra otros, consecuencia de una alteración emocional o conductual. Aquí definen el uso de que el uso de la contención debe seleccionarse cuando otras medidas menos restrictivas no han sido eficaces para proteger al paciente o a terceros de sufrir algún daño. Como les mencionaba, cuando ya no se puede dar la contención verbal, cuando ya no tranquilizamos al paciente o ya ni siquiera es posible entablar una conversación. El procedimiento, ¿cómo se hace una contención? Debe de haber como un jefe, el que es normalmente el médico, él toma la decisión, dice al equipo de vigilancia o enfermería, se va a sujetar al paciente, hay una valoración cara a cara con el paciente, se le avisa, te vamos a sujetar, bueno, aunque el paciente ya haya perdido la razón, se le avisa, entonces debe estar en concordancia con la prescripción del médico para dar la orden del aislamiento, como les comenté. La reclusión puede iniciarse por el personal de enfermería en menos de una hora debe de eso ser supervisado por el médico. O sea, si el paciente ya está, por ejemplo, peleándose con otro paciente en el patio, pues no hay que esperar a que llegue el médico. Enfermería o vigilancia llegan, detienen a los pacientes, los separan y en ese momento se avisa al médico, pero ellos pueden empezar a intervenir desde un principio. La orden inicial puede tener una duración máxima de 4 horas. El paciente puede estar ese tiempo sujeto en una cama. Si todavía el paciente está psicótico, alucinado y se requieren otras 4 horas, tiene que haber otra nota en el expediente, en las indicaciones, es decir, el paciente que continúa con síntomas agresivos, psicóticos, etcétera, se autoriza sujeción por 2 horas o por 4 horas más y hay que poner la indicación, tras las cuales el médico lleva una evaluación del paciente y puede dar una nueva orden si se procede. Ajá. En menores de 18 años, la contención se reduce a 2 horas. Esto es en los hospitales de psiquiatría. El paciente debe estar monitorizado de forma continua. Por eso se coloca cerca de la central de enfermería. El personal debe de vigilar cada 15 minutos, dice la norma, signos vitales. Debe de vigilar que presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, tiene que estar monitorizado cada 15, 20 minutos máximo. Evaluar que no haya lesiones o del estado psicológico para ver si se puede interrumpir la contención. Normalmente la contención se llama contención media, con una sábana se enrolla, se hace una especie de cordón con una sábana enrollada de extremo a extremo y se amarra alrededor de la cintura del paciente. Esa es la contención media. Y le llamamos contención de 4 puntos cuando con una especie de canilleras eh, se amarran las dos manos y las dos piernas, las dos tobillos y muñecas, se llaman muñequeras, se sujeta de manos y pies a los extremos de la cama. Entonces esa es la sujeción de 4 puntos. Decimos sujeción de 2 puntos cuando se sujeta nada más manos, pero si el paciente está pataleando esto, se tienen que sujetar también pies y se llama sujeción de 4 puntos. Y sujeción media es con una sábana enrollada alrededor de la cintura al paciente. Hay que vigilar también que las sujeciones no estén muy apretadas, porque si, por ejemplo, en las manos está muy apretada y si le genera hipoxia al paciente y la mano se empieza a poner morada o que el paciente se friccione y se produzca una escoriación en la piel, pues hay que tener cuidado, hay que evitar lastimar al paciente porque esto puede ser objeto de una demanda médico-legal hacia el personal. Entonces hay que tener cuidado que el paciente no se lastime en el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de la restricción física? Pues es un trabajo en equipo,
suficiente personas, retirar objetos peligrosos y contar con un líder. El médico da la indicación de sujeción, se sujeta al paciente entre 4 o 5 personas, se conduce al área de observación, a la cama donde se va a sujetar. Cada extremidad es sujetada por una persona distinta. Lo ideal es que cada persona sujete una mano, un pie, y entre 4 personas sujetarlo. Y una quinta persona en todo ese trayecto tiene que sostener la cabeza, cuidar la cabeza para que el paciente no se lastime. Entonces la sujeción debe de hacerse entre 5 personas. Cuando una sujeción es eficaz, puede administrarse un fármaco. Hasta que el paciente está sujeto, ya se aplica una inyección, porque pues no le podemos dar un fármaco, un antipsicótico, un sedante mientras el paciente está agitado. Y hasta que se hizo todo el procedimiento, se administra el medicamento. En la agitación psicótica se indica un antipsicótico hasta llegar a una dosis máxima en un día o en unas horas, según lo vaya indicando el médico. En los estados de agitación o en una crisis de pánico, pues están indicadas benzodiazepinas. ¿Qué antipsicóticos utilizamos? El haloperidol. Si un paciente está agitado en un servicio de urgencias, se le puede inyectar de forma intramuscular, porque pues, va a ser muy difícil poner una vena, una línea, un suero, o sea, el paciente se va a arrancar la sonda, o sea, va a ser imposible. En la región glútea, de forma intramuscular, se aplica una ampolleta de 5 miligramos de haloperidol. Se espera media hora, una hora, y si ya el paciente se tranquilizó, el aldol tiene un efecto tranquilizante, da un poquito de sueño y un efecto antipsicótico. Entonces el paciente viene con un brote psicótico, pues también nos va a ayudar. Entonces se puede aplicar haloperidol, 5 miligramos, y se espera una hora. Si el paciente sigue agitado, se puede aplicar otra ampolleta en una hora, hasta un máximo de 10 a 15 miligramos de aldol, 5 miligramos cada hora. Y el paciente pues puede llegar hasta incluso sedarse un poquito, dormirse un rato, pero pues cuando despierta va a estar un poquito mejor. Y después se puede seguir con haloperidol de forma oral, con aldol de forma oral. Otro medicamento de urgencia sería la olanzapina. Aquí tenemos el nombre comercial, que es Ciprexa. La olanzapina también sirve como tranquilizante de emergencia. Se aplica una ampolletita, ya sea 5 miligramos o máximo 10 miligramos, igual en la región glútea. La olanzapina nos sirve bastante bien, como tiene un efecto antimaníaco, nos puede servir muy bien si llega un paciente con una manía, con un trastorno bipolar en manía, en un cuadro psicótico, pero también nos puede servir en otros tipos de violencia. Si no tenemos haloperidol a la mano, pues podemos utilizar olanzapina, pero el de elección sería como que el aldol. Antes se utilizaba también la levomepromacina, pero ya es un medicamento que ya cada vez ya está en desuso, ya es difícil encontrarlo. Yo creo que ya lo están descontinuando porque tenía más efectos secundarios, pero es otro medicamento que también se empleaba. Es un antipsicótico de los de primera generación, de los más antiguos, pero el haloperidol pues es hoy por hoy el de elección. Si el paciente no está muy agresivo, pero todavía está un poquito irritable, pues a lo mejor se le puede dar, si todavía acepta la contención o la vía oral, se le puede dar una pastillita de aldol de 5 miligramos o media tabletita vía oral y se lo toma y también se tranquiliza. Pero si todavía el paciente acepta esta vía oral, si no, ya es inyectado y una vez que está sujeto. Y cuando hay una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, pues se utilizan clonazepam, lorazepam o flunitrazepam. Aquí, por ejemplo, si les llega un paciente a urgencias o a la consulta con una crisis de ansiedad, pues se da cualquiera de estas benzodiazepinas, media tabletita o una tabletita, depende de la tolerancia del paciente. Si nunca las ha tomado, pues empezar con una dosis baja. Se puede dar desde un cuartito hasta media tabletita, empezar el tratamiento, que el paciente espere media hora y si en media hora ya pasó la crisis de ansiedad, pues con eso es suficiente. Si no, en media hora se puede dar otra mitad de la benzodiazepina o se puede dar en otra media hora otra mitad. Por lo regular, en una hora, hora y media ya pasó la crisis de ansiedad y se puede dar media tabletita de cualquier benzodiazepina de estas cada media hora.
y en una hora, media hora ya pasó la crisis de ansiedad. Esto se puede manejar en urgencias. Hay que explicarle al paciente que no maneje, que puede tener somnolencia, un poquito de sueño, incluso hasta quedarse un poquito dormido, pero hay que manejar las dosis con cuidado, checar la frecuencia cardíaca, eh, presión arterial del paciente, porque las benzodiazepinas recuerden que pueden dar hipotensión. Entonces, vigilar todo esto. Igual, hacer la historia clínica, ver cuál es el diagnóstico del paciente, qué medicamentos toma, cuáles tolera, cuáles no, si es un paciente subsecuente de primera vez, todo esto hay que tomar en cuenta. Uh-huh. Bueno, eh, bueno, si gustan prender su cámara, si gustan tener alguna sesión, vamos a tener una sesión de preguntas, comentarios. Si gustan prender su cámara todos, casi algunos no se conectan. Esta plática es sobre agitación y agresividad. Eh, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, si quedó claro esto. Doctor, ¿Alguna duda? quizás ¿Sí? este nada más es un comentario, pero entonces lo que pasa en Sí, las películas de que pues inyectan al paciente cuando está agitado es un error, ¿verdad? Porque primero se sí, es un sujeta y error. luego se Sí, inyecta. exactamente. Sí, sí, es un error técnico. Es un error técnico, exactamente. Los que ya vieron la película de María de mi corazón, pues ahí pueden ver estas técnicas de contención. Incluso, pues la película, lógicamente las películas pues están dramatizadas para que sean pues más atractivas, ¿no? Incluso en la película de María de mi corazón, pues hay una técnica de contención fallida en donde la enfermera llega a matar a una paciente al momento de sujetarla, la ahorca, ¿no? Le hace casi el abrazo del oso o la sujeta del cuello y la mata. Entonces, no sé, los que ya vieron la película, pues ahí se ve una técnica de contención errónea. Y luego finalmente, pues queda impune porque nadie supo y la enfermera pues quedó eh, impune, ¿no? Pues esto siempre en las películas hay cierto dramatismo y pues eso es lo que también genera esta confusión en cuanto a los tratamientos, en cuanto a la psiquiatría, porque la gente cree que los hospitales psiquiátricos, los psiquiatras, es como en las películas, ¿no? Se imaginan al hospital psiquiátrico como estas películas, ¿no? Entonces, bueno, pues no todo es así. Entonces, pues ahí vamos desmitificando todos estos procedimientos. Ajá, muy buen comentario. No sé si ya vieron la película de María de mi corazón o quienes ya la han visto. Yo ya la vi. Doctor, ya. Ok, si les gustó, algún comentario sobre la película, algún otro comentario. Doctor, yo quiero preguntar algo, pero no es de la película. En Sí, el lo que caso, sea. en el caso de que el familiar no quiera firmar como la carta que te dan para firmar de que lo van a sujetar y eso, ¿qué pasa? ¿Por indicación médica procede o no lo hacen? Ujú. Sí, sí, claro. Bueno, aquí cuando el paciente está psicótico y se tiene que hacer un internamiento al Fray Bernardino, el paciente pues no puede firmar un internamiento voluntario, entonces se maneja lo que es el internamiento involuntario. Un familiar responsable firma el internamiento y autoriza los tratamientos, etcétera. Y se ingresa con un internamiento autorizado. Hay un familiar responsable y ahí se firma un internamiento involuntario. Ya una vez que el paciente recobró el juicio, ya que está en mejores condiciones, se puede pasar a un internamiento voluntario, se le puede pasar la hoja al paciente que la firme. Si él no la quiere firmar, se sigue con el internamiento involuntario. Una vez que el paciente ya está internado, una vez que el paciente ya entró a urgencias, ya no se pide una autorización para sujetarlo. Se le informa, oye, te voy a sujetar, pero ya no, el paciente ya no firma ningún papel, no está en condiciones. Ya una vez dentro del hospital,
Ajá, ya una vez dentro del hospital ya es responsabilidad del médico y del hospital, los cuidados del paciente. Entonces el paciente se le informa nada más verbalmente como un protocolo, oye, te voy a sujetar, ¿eh? Y el paciente ya no firma ningún documento, se sujeta y punto. Y nada más se pone la indicación en la libreta de enfermería, sujeción de 4 puntos por 2 horas, y la firma el médico. Y ya el paciente ya no se informa y ni tiene que firmar una autorización de una sujeción. O sea, ya es una indicación por el médico. Se firma el ingreso al hospital, pero la sujeción ya no, ya está implícita. Muchas veces hay pacientes que ya conocen todos estos protocolos, ya han estado internados muchas veces, y aquí tenemos lo que se llama el efecto de la bata blanca, el efecto del médico. Muchos pacientes dicen, ay, doctor, es que ya nada más de hablar con usted, nada más de verlo, ya me sentí mejor, ya me tranquilicé, y pues es lo que llamamos el efecto de la bata blanca. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me tocó, cuando trabajé en el Hospital del Carmen, que es un hospital de hospitalización, eh, cuando un paciente estaba agitado, que ya se estaba empezando a poner difícil, la enfermera le decía, oye, le voy a hablar al doctor, le voy a hablar a tu médico. Ah, que sí, que haz lo que quieras. Te van a sujetar, ¿eh? Y ya llegaba llegaba el médico y uno hablaba con el paciente. Y ya muchas veces nada más de vernos, entrábamos al patio donde estaba el paciente, ya ya el paciente se tranquilizaba porque ya sabía que le íbamos a sujetar, entonces decía, ya estuvo, ya, ahí muere, ya me voy a portar bien. Y solito se tranquilizaba nada más de vernos, porque ya sabía que lo íbamos a mandar a, 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 ¿cómo se llama? A sujetar, a amarrar, dicen. Entonces, nada más de vernos, el paciente se tranquilizaba a veces. Decía, no, ya estuvo. Entonces, o la enfermera le decía, va, le voy a hablar a tu doctor, te va a sujetar, y ya con eso era suficiente. Entonces, pues había pacientes ya muy hospitalizados, que ya se la sabían. Entonces, entonces, pues ese es el efecto de la bata blanca, ¿no? A veces íbamos, hablábamos con el paciente y si todavía se podía traer la contención verbal, pues a veces se tranquilizaba ya con hablar con ellos. Pero sí, ya no hay un informado como tal, o sea, se sujeta y se inyecta y nada más fue una indicación del médico, así según como está el protocolo. Se autoriza el internamiento. Uh-huh. No sé si hay algún otro comentario de las películas que hayan visto, dudas de otros temas que hayan surgido. Y el paciente, bueno, en caso de un internamiento involuntario, el paciente o los familiares, ¿podrían llegar a demandar ya sea al médico o al hospital? Bueno, sí, siempre. O sea, siempre puede haber una demanda. No nada más en psiquiatría, también puede haber una demanda en cualquier otra especialidad o algún mal manejo, alguna iatrogenia. O sea, siempre estamos sujetos a una demanda médica. Pero aquí, bueno, habría que ver el motivo de la demanda. Por eso, recuerden siempre recuerden que hagan la especialidad que hagan, siempre lo que nos va a proteger es una buena historia clínica, un expediente. En el expediente yo tengo que poner toda una buena nota médica, porque cuando hay una demanda, el expediente es lo que nos puede salvar. Ahí podemos ver si hay una indicación mal dada, una, un error, diagnóstico, etcétera. Pero si yo todo lo escribo en el diagnóstico, eso puede ayudarnos en una demanda, ¿no? Por ejemplo, podemos poner paciente demandante, el familiar se enoja por este motivo, demanda tal situación. O sea, todo lo tenemos que describir en el expediente. El expediente clínico es un instrumento legal que nos puede ayudar en una demanda. Cuando hay una demanda, se revisa el expediente y si todo se ha hecho conforme a los protocolos, a los criterios diagnósticos y de tratamiento, pues eso nos puede librar de una demanda. Pero, por ejemplo, aquí habría, en el caso de psiquiatría, pues siempre tiene que haber un informado. Siempre que se interne a un paciente, debe de haber una autorización, porque si internamos a un paciente y no hay una hoja de internamiento firmada, pues sí puede haber una demanda médica, pero por eso siempre tiene que haber una orden de autorización firmada por el paciente o por el familiar. A veces en psiquiatría suceden urgencias que a veces llega un paciente solo, psicótico, y no puede firmar ni nada, entonces a veces hasta se le pone en la hojita que él ponga una crucecita o que firme como pueda, pero tiene que haber algo.
Si no, el paciente no puede firmar ni nada, entonces viene trabajo social, hace una nota de que llegó un paciente solo a la consulta en un cuadro psicótico y le ponen paciente Juan N, así como lo ponen en las noticias, paciente N, desconocido, se desconoce domicilio, se desconocen datos, llega solo al hospital en un brote psicótico agudo, bla, 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 se hace una nota por trabajo social se encarga de tratar de buscar a los familiares dar un comunicado incluso a las instancias legales como la Procuraduría o Locatel, no sé, ya trabajo social se dedica a eso, pero hay una nota en donde el paciente se interna, llega solo y en cuanto llega algún familiar o alguien que lo conozca, pues ya. Muchas veces sucede que el paciente se le da el tratamiento, se cura y 2, 3 días se da de alta y ya que está en condiciones se le hace que firme todos los documentos de ingreso y egreso y a veces salen por su propio pie, así como llegaron cuando son pacientes desconocidos. A veces llega mucho paciente indigente, vagabundo y todo esto. Entonces, pues ahí sí. Entonces, bueno, para evitar una demanda médica, pues siempre hay que tener una buena nota médica, un buen expediente armado, una historia clínica. Es importante, aquí entra la relación médico-paciente, tratar de ser empático con el paciente y con el familiar, porque muchos familiares son muy demandantes y pues puede haber ahí algún problema. Entonces, tratar de basarse en una buena relación médico-paciente, porque pues para evitar este tipo de problemas que pues es muy frecuente más en algunas especialidades que en otras, pero pues siempre puede haber alguna demanda en cualquier momento, pero aquí habría que ver pues por qué fue el motivo, por una mala práctica, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Doctor, entonces, por ejemplo, si, bueno, voy a contar algo que pasó por mi casa. Nosotros teníamos un vecino que era así agresivo, pero solo a veces. O sea, había días que andaba en la calle como normal y a veces era agresivo y en 2 ocasiones atacó a unos niños. Entonces los vecinos decían que era mejor internarlo y así, pero nadie podía hacer nada y le decían como a sus familiares, pero nadie hacía nada. Entonces, en ese caso, nosotros como vecinos sí no podemos internar a un paciente, ¿verdad? O sea, no podemos como llevarlo a algún hospital. Así, bueno, de hecho, ahorita ya nadie sabe de él, como que sus familiares dijeron que lo habían internado, pero luego salió y después ya nadie sabe de él, creo que está perdido o algo así. En un paciente, hay muchos pacientes que tienen esquizofrenia o algún padecimiento, un retraso mental severo y andan como vagabundos, como indigentes en la calle. O sea, el paciente no se va a internar él solo. Y bueno, los familiares, pues no, un vecino, pues puede hacer poco, ¿eh? O sea, si le llaman a una patrulla, oiga, llévenselo, pues los policías van a decir, no, yo no le entro, ¿no? O sea, es mucho papeleo, hay problemas legales, o sea, no se puede hacer mucho, solamente que el paciente esté irrumpiendo, agresivo en la calle, entonces sí puede venir una patrulla y pues se lo remiten, se lo llevan por violencia, pero mientras no haya ninguna querella, pues el paciente puede seguir vagabundeando. Internarlo, pues sí se podría, pero tiene que haber una persona responsable. Por ejemplo, si yo veo un vagabundo o un vecino X indigente y yo lo llevo a internar, yo soy el responsable y yo tengo que firmar el internamiento y yo me hago responsable, o sea, yo funjo como el familiar o como el amigo o como el vecino, pero yo tengo que firmar, yo tengo que hacerme responsable del paciente. Yo lo interné, entonces yo tengo que ir a los informes médicos, tengo que ir a firmar el alta, o sea, es como si yo lo internara, es como si adoptara al paciente. Hubo un caso en el Bernardino en donde unas personas iban en su coche un fin de semana saliendo de una fiesta o algo y vieron en la calle un indigente y dijeron, ay, pobrecito, hay que llevarlo al Bernardino a que le den de comer y cenar y pase la noche. Y lo subieron a su coche, se llevaron al indigente al Bernardino, el paciente pues era un retraso mental, estaba medio psicótico, dijeron, bueno, vamos a internarlo, pero ustedes que lo trajeron, ustedes tienen que firmar el ingreso y ustedes se tienen que hacer responsables, tienen que venir a las visitas, tienen que traerle ropa y cuando lo den de alta tienen que venir ustedes a firmar. Oiga, no, es que es mucha responsabilidad, nada más era por echarle la mano, sí, pero pues ustedes son los responsables, ustedes lo trajeron. Entonces, pues sí se puede internar, pero uno queda como responsable del paciente. Sí se puede internar, pero uno queda como responsable, aunque uno sea el vecino, el amigo.
A veces en el Bernardino sucedía, esto es una situación del gobierno o no sé, a veces a veces estábamos de guardia en el Bernardino y a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ya que estaba la guardia tranquila, ya que había poquita gente en urgencias, de repente veíamos llegar una camioneta de la Procuraduría, de la PGJ, de la PGR o del DIF o no sé de qué instancia gubernamental, y bajaban 5 o 10 indigentes. Órale, a valoración e internamiento. Entonces, pues nos teníamos que hacer 5 o 10 ingresos y pacientes en situación de calle, vagabundos, totalmente sucios. A veces unos ni hablaban, dejábamos no da datos, Francisco N, Juan N, se bañaban, les daban de cenar, se internaban, les dábamos algún medicamento, al otro día los revisaban, estaban bien y los daban de alta el fin de semana. Ahí era otra situación y se hacía en la nota que el paciente había sido ingresado por parte de tal instancia, ¿no? A veces había camionetas así patrullando la ciudad y todos los indigentes los levantaban y vayan al Bernardino. Pero ahí se hacía una nota. El director del hospital, que estaba, el jefe de la guardia que estaba de guardia, tomaba nota de los nombres, había una trabajadora social y bueno, ahí en ese caso era diferente. Se internaban por darle la atención por parte de una instancia gubernamental, pero pues en cuanto estuvieran bien, pues se daban de alta y a veces se hacía una nota por parte de trabajo social, pero esa era otra situación en donde se hacía una nota que eran pacientes traídos por la Procuraduría General de Justicia y que se encontraban vagabundeando en la calle. No sé si todavía pase esto, pero a veces era frecuente. Pero pues sí se puede internar a un paciente, pero el que lo lleva es el responsable. Uh-huh. Y bueno, si un paciente está haciendo un disturbio en la calle, está psicótico, está agresivo, se quiere meter a una casa o está rompiendo vidrios, bueno, se le habla a una patrulla y ya se lo llevan, pero por otra instancia, por violencia o lo que sea. Si queda detenido en un CEPAR o en algo, pues ahí hay médicos psiquiatras y médicos legistas y médicos peritos y médicos legales que hacen una evaluación médica y ya ellos determinan si el paciente requiere, si estaba cometiendo un delito, si requiere una detención preventiva, localizar a los familiares por medio de trabajo social o si requiere internarse, ya se toman las instancias pertinentes por los mecanismos pertinentes. Uh-huh. A veces los policías no Gracias, requieren. doctor. Ajá, sí. ¿O alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tengo una. Sí. Ajá. Por ejemplo, si estamos en consulta y un paciente nos agrede, ¿nosotros como médicos podemos llegar a algo físico también o no? ¿Como físico? ¿Responder la agresión? Ajá, sí, pero como en defensa propia. Bueno, lo ideal es no agredir a un paciente, o sea, no agredir al paciente, o sea, lo ideal no es pues entablar una lucha, ¿no? Lo ideal no es agredir al paciente, porque eso nos puede generar un problema legal más adelante. Lo ideal es, o sea, no responder a la agresión. O sea, si un paciente ya me quiere agredir, si un paciente ya me quiere golpear, lo ideal es no responder a esa agresión, o sea, simplemente protegerme, me cubro o por lo regular a la enfermera que está ahí en el consultorio, pues ya pide ayuda a vigilancia y ya se contiene al paciente, pero lo ideal es no responder a la agresión, o sea, no empezar a entablar una lucha con el paciente, eso podría ser peor, o sea, se hace una señal, o sea, si hay un código rojo, o se trata de salir del consultorio resguardándose, cubriéndose, a lo mejor me meto adentro del escritorio, me cubro la cara, trato de abrir la puerta, salir, pedir ayuda, pero evitar la agresión, nada más protegerme, o sea, no puedo, ya enseguida está enfermería o vigilancia y ya contiene al paciente y ya se hace la demanda. Se hace una demanda, puede venir el jurídico del hospital y levantar un acta al paciente por agresión. Entonces, pues hay que pedir ayuda, resguardarse, no contestar en lo posible la agresión, o sea, simplemente cubrirme, resguardarme, tratar de salir del consultorio. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los hospitales
Si ustedes se fijan, siempre hay una puerta trasera por donde entran los médicos. En muchos hospitales, en el Ángeles, en el Metropolitano, en el Bernardino, en muchos hospitales lo ideal es que haya una puerta por donde entra el personal. Lo ideal es que uno no entre por la sala de espera donde están todos los pacientes, hay una puerta trasera, por ahí entra el médico, atiende al paciente y cuando uno termina de trabajar sale por esa puerta trasera, o sea, uno no pasa por donde están los pacientes, por donde está la sala de espera. Lo ideal es que haya una puerta trasera. No en todos los hospitales lo hay, desafortunadamente, pero cuando hay una agresión, nosotros salimos, por ejemplo, en el Bernardino, eso es muy frecuente, que un paciente nos empiece a agredir. Un día un paciente levantó a un compañero la máquina de escribir y se la quiso aventar a la cabeza. Entonces, entonces ahí hay que, o sea, no podemos contestar a la agresión, no podemos golpear al paciente, eso sería peor. Simplemente tenemos que protegernos, cubrirnos, resguardarnos y ver la posibilidad. Lo ideal es que en todos los consultorios haya una puerta de escape, una puerta trasera. Si el paciente ya está pues agresivo, pues salir por la puerta de atrás y cerrar y hacer un código rojo, hablar a enfermería, vigilancia, y pues ya enseguida entran y contienen al paciente. Pero siempre lo ideal es salir por la puerta trasera, no enfrentar al paciente. Y ya después se hace una nota en el expediente, se puede hacer una demanda contra el paciente por agresión, ya eso lo ve el hospital, viene el jurídico, se levanta una demanda, se le puede suspender el servicio médico al paciente si tiene seguro o ISSSTE, se puede poner una sanción, etcétera. Se avisa al director de la clínica, pero evitar enfrentarlo. Entonces siempre hay que tener cuidado, ver dónde está el área de enfermería, ver cuál es el código rojo del hospital, si hay una puerta trasera. Por lo regular en psiquiatría, al menos yo, o la recomendación es que siempre pase el paciente con un familiar. Solamente que el paciente venga solo, bueno, entra el paciente solo, pero al menos yo siempre paso al paciente con un familiar. Si el paciente se empieza a poner difícil, pues el mismo familiar lo contiene o lo calma, en lo que uno se resguarda y da una señal de alerta. Pero pues no hay que confrontar al paciente, no hay que golpearlo, no hay que empezar a pelear con él. Protegerse, resguardarse, o si hay una puerta de escape, salir y avisar enseguida avisar enseguida a la enfermería. A veces no siempre hay una enfermera con nosotros por falta de personal, no puede haber un médico y una enfermera todo el tiempo, pero siempre hay una enfermera afuera, o sea, entablar una especie de comunicación para que si hay algo enseguida se den cuenta. Las enfermeras también a veces ya están capacitadas, cuando escuchan que el paciente ya está gritando o algo, entran al consultorio y se asoman a ver qué sucede y pueden ellas emitir el código rojo, pero evitar confrontar al paciente o terminar peleando con él. Uh-huh. Sí, si yo golpeo al paciente, si yo me empiezo a pelear con él, pues sí puede haber una demanda peor, un problema mayor contra mí. Ajá, aunque sea en defensa propia, no importa, o sea, simplemente no golpear, simplemente en todo caso cubrirme, resguardarme y tratar de salir. Ajá, resguardarme. Sí, pero no responder al agresor, o sea, no golpear yo al paciente, simplemente me cubro, me resguardo y estar pendiente con la enfermera. Sí, aquí es importante, por ejemplo, lo que vimos en la plática, si vemos un paciente psicótico, bipolar, que ya lo vimos en la sala de emergencia, que ya está enojado, gritando, que ya está violento, entonces hay que entrar a la consulta con precaución. Desde ahí, desde la sala de espera, empezamos a ver al paciente que ya está agitado, entonces voy a entrar a la consulta con mis previsiones. Ajá, entonces voy a decir, este paciente se puede poner agitado, entonces voy a estar al pendiente. Si ya lo empiezo a ver, antes de que llegue la violencia, si empiezo a ver que ya está insultando, subiendo la voz, entonces salgo, le hablo a la enfermera que me acompañe en la consulta, que le hable a un vigilante y ya sigo la consulta. O si ya el paciente ya se empieza a poner agresivo, pues ya lo paso a observación. Entonces, el diagnóstico por eso lo empezamos a hacer desde que el paciente entra al consultorio o desde que lo vemos en la sala de espera con los signos de agitación, que ya lo vemos que está enojado, gritando, que ya está insistente. Este paciente puede dar un problema. Entonces, ya desde ahí, yo prevengo esta situación. Entonces, cuando lo paso a la consulta, puedo pasar con mis precauciones. O si de veras veo un paciente que puede dar problemas, desde que lo meto a la consulta, le digo a la enfermera, oye, no me puedes acompañar a esta consulta porque este paciente viene como agitado. Entonces, la enfermera me entra con nosotros y si ya vemos que el paciente está poniendo mal, pues la enfermera sale y enseguida le habla a un vigilante.
Entonces, pues esas serían estrategias, pero no responder a la agresión. Pues no sé si quedó respuesta a la pregunta. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Doctor, ¿y en los pabellones psiquiátricos está permitido que existan cámaras como de vigilancia? Porque, pues una vez, por ejemplo, una profesora nos contó que ella durante la guardia de la noche, unos pacientes pues estaban como en un estado pues hipersexual, por así decirlo, y uno se metió al cuarto del otro. Entonces, ahí no sé cómo exista ese control de esos pacientes que quizás uno no está al pendiente siempre de ellos y pues existen estas cuestiones. Bueno, eso es muy común en los hospitales de psiquiatría en la noche, pues hay pacientes hipersexuales y pues lo hacen luego cada cosa, pero pues tienen que estar vigilados por enfermería. Siempre hay una guardia en la noche en enfermería, tiene que haber una pase de visita, un rondín en la noche, tienen que estar al pendiente de estos pacientes. No en todos los hospitales hay cámaras por el costo. A veces hay una cámara en el pasillo. Por ejemplo, aquí en la clínica Churubusco hay una cámara en la entrada, ¿no? Como de vigilancia, pero nada más en la entrada, no hay en todos los pisos. Por el costo, o sea, es difícil que haya cámaras en todos lados. Sí puede haber cámaras de vigilancia, tiene que haber una legislación, una reglamentación para su uso y su colocación, pero puede ser una cámara general en un pasillo, en un área de acceso, pero no se puede poner cámaras en todos lados, en los baños, en cada cama. O sea, puede haber una cámara general, pero básicamente aquí ya depende de las enfermeras que hay una guardia nocturna en donde las enfermeras tienen que pasar visita a los pabellones, que todos los pacientes estén durmiendo, que estén bien, que no haya ningún problema. Si hay un paciente deambulando, tienen que vigilarlo, tienen que estar supervisando los baños. Si ven que un paciente se levanta, va al baño, pues hay que vigilarlo. Entonces, pues eso ya depende de la vigilancia, aunque bueno, de repente luego también suceden situaciones, pero sí puede haber cámaras, no en todos lados por el costo, pero pues sí, esto tiene que estar reglamentado, pero no se puede poner cámaras en todos lados, o sea, también por el costo o la misma infraestructura del hospital, pero sí puede haber una vigilancia, no en todos los hospitales los hay, o a veces nada más hay una cámara general, en los baños a lo mejor no, por eso tienen que estar vigilados los pacientes cuando entran al baño. Bueno, la enfermera echarles un ojito, ¿no? Tampoco estar ahí con ellos, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una supervisión y eso depende de enfermería, de la enfermera de guardia. Siempre tiene que haber una guardia toda la noche, o sea, las enfermeras no se pueden ir a dormir, o sea, tiene que haber una guardia y si hay una situación ya le llaman al médico de guardia que venga a ver al paciente. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Dudas, comentarios, nada? Bueno, mañana creo que vamos a ver el tema vamos a ver si vemos retraso mental. Ya nos faltan poquitos temas, unos 5 o 6 temas más o menos, y casi estamos ya terminando los temas. Si queda algún tema pendiente, pues ya veríamos en las exposiciones conmigo o con la doctora. Pero ya vamos casi como a la mitad del curso, es un pequeño curso, son muchos temas, pero pues los tratamos de abarcar todos. Entonces, ¿alguna duda? Pues terminamos la clase de hoy, nos vemos mañana, igual de 9 a 10. Si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes ahí en el WhatsApp. Me pueden mandar sus preguntas de forma individual o grupal. Y pues con gusto los atenderé a todos. Si hay alguna duda sobre la marcha, pues ahí estamos en una forma de asesoría, ¿no? Para pues, si surge algo, alguna duda sobre la marcha. Entonces, pues ahí seguimos. Bueno, que tengan buen día. Gracias a todos por su atención. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.